¿Frente? Ah, ya, de ahí ves, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. Entonces empezaremos con el tema de cáncer de páncreas. Es una patología poco frecuente, pero con una alta mortalidad a los 5 años, ¿no? Entonces, en cuanto a frecuencia, es el cáncer decimocuarto más común y es la séptima causa de mortalidad por cáncer. Esto por la alta letalidad que tiene esta patología, ¿no? Es uno de los cánceres más agresivos con una tasa de supervivencia de menos del 5% a los 5 años de haber hecho el diagnóstico, ¿no? Y sí, hay una mayor tasa de incidencia en países desarrollados en comparación con los en vías en desarrollo, ¿no? Algunos datos aquí tenemos de Estados Unidos, del 2012, más o menos, ¿no? Que más o menos son 43.000 a 50.000 nuevos casos por año y 40.000 fallecidos en ese año 2012. Aquí tenemos algunos datos respecto a lo que les dije. Digamos, si uno considera en cuanto a incidencia en ambos sexos, no está dentro de los primeros 10 cánceres a nivel global, pero cuando uno ve la tasa respecto a mortalidad, pues el páncreas ocupa el sexto o séptimo lugar a nivel global en el mundo. Ahí vemos la tasa de incidencia del páncreas de 4.6 por 100.000 habitantes por año, y a diferencia de lo del estómago y del colon, pues es infrecuente esta patología, ¿no? Entonces, los datos importantes en cuanto a la clínica dependen de la localización donde está el tumor. Por ejemplo, si el tumor está pues en la cabeza, lo más probable es que dé ictericia, ¿no? A diferencia de la localización en el cuerpo, en la cola. De hecho, la mayoría de los cánceres de páncreas están localizados en la cabeza. Vemos, por ejemplo, una tumoración que abarca casi todo el cuerpo del páncreas, ¿no? Son imágenes macroscópicas de patología. Y acá unas imágenes más didácticas de la cabeza del páncreas. De hecho, que este paciente pues, va a debutar con ictericia, con una dilatación de las vías extrahepáticas, como se está observando. La ictericia, que es uno de los principales síntomas, junto con el del dolor para el cáncer de páncreas. La ictericia, pues, sobre todo, como les dije, se da en el cáncer cefálico. Es una ictericia indolora, persistente y progresiva, pero tiene un color, un tono bronceado muy especial estos pacientes, ¿no? A diferencia del carcinoma a nivel de la ampolla, de la papila, que es intermitente, puede remitir y es ondulante prácticamente. Y el dolor, ¿no? El dolor del páncreas, que como vemos aquí en la imagen, pues es un dolor localizado en mesogastrio, que se puede irradiar a ambos hombros, hacia la espalda. Un dolor inespecífico, pero que nos hace pensar en esta posibilidad si además el paciente tiene ictericia, ¿no? Entonces, un dolor epigástrico, paroxístico y a veces tipo cólico. A la palpación, pues si encontramos a la palpación el tumor, excelente sería, ¿no? Siempre se va a dar que es un tumor duro, poco móvil e infiltrado a planos profundos. La pérdida de peso también es otro signo que se puede encontrar en los pacientes, ¿no? Es una pérdida de peso igual, precoz, intensa y progresiva. Bueno, no, al final no hay modo de controlar esto por la alta mortalidad que tienen los pacientes. Más del 95% de los 5 años ya han fallecido. El pronóstico de esta enfermedad es un pobre pronóstico. La resecabilidad es en el menos del 20% del global de los casos, con la tasa de sobrevida en los pacientes que se les realizó resección, que están por debajo del 20%, ¿no? En cuanto a la etiología, el 10% aproximadamente del global de los pacientes tienen un componente genético hereditario, como verán, muy relacionado al gen KRAS. También hay un tipo de patología sindrómica hereditaria, que es el cáncer de páncreas familiar, el cual es transmitido de manera autosómica dominante, ¿no? En este caso está relacionado a este gen, el cáncer gástrico pancreático familiar, al BRCA2.
También a otros genes, pero este es el gen principal, el BRCA. También el cáncer de páncreas puede ser parte de un síndrome hereditario familiar, como vimos en la clase del colon, pues hay muchos síndromes relacionados también al cáncer de páncreas, ¿no? Como el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome del cáncer familiar mama-ovario, BRCA1, BRCA2. Factores de riesgo, pues es bien rara esta enfermedad antes de los 45 años y es más frecuente después de los 60 a 80 años de edad. En cuanto al sexo, pues este tipo de cáncer es ligeramente más común en el varón que en la mujer, en 1.5 a 2 sobre 1. En cuanto a la raza, hay razas que pueden tener cierto riesgo en comparación con la raza blanca, como la raza negra americana o la... Sí, ¿no? También tiene que ver mucho esta patología, lo que es la relación al consumo de tabaco y también del alcohol. En cuanto a la dieta, ¿hay algún factor de riesgo respecto al consumo excesivo de carnes rojas y grasas y también de carnes procesadas como los embutidos, ¿no? También hay condiciones respecto al cáncer de páncreas que puede ser la pancreatitis crónica, niveles bajos de folato, la obesidad, que también está en relación a muchos otros tipos de cáncer, la diabetes mellitus de larga edad. La gastrectomía también tiene algún tipo de factor de riesgo para la neoplasia de páncreas. Algunas herramientas diagnósticas para el diagnóstico del cáncer de páncreas, pues de hecho tenemos marcadores séricos, ¿no? El CA19-9 sobre todo, las biopsias a través de los estudios de ecoendoscopía, y así los mismos estudios que dan la ecoendoscopía a través de las imágenes que nos ofrecen, ¿no? Algunos aquí marcadores tumorales que pueden ser de ayuda. Lamentablemente el CAE solamente se eleva ya en etapas avanzadas de la enfermedad. El CA19-9, que es tal vez el que tiene dentro de lo bueno, es el mejor, que nos ayuda a pensar en un cáncer de páncreas, pero también el CA19-9 también estaría elevado, también un cáncer gástrico. Los estudios por imágenes. De hecho, la ecoendoscopía es el mejor método, el gold estándar para el diagnóstico del cáncer de páncreas, inclusive ya esté localizado en el cuerpo o en la cola. También dependiente esta técnica mucho de la destreza de quien lo realiza. También la ultrasonografía, la tomografía, la resonancia también son de mucha ayuda. Al final, permiten observar tumores hasta de 2 o más milímetros de tamaño. No son invasivos, por ejemplo, la TEM, la resonancia. La ecoendoscopía sí es un estudio invasivo, todavía con toma de muestra por guía. Está acá anotado. Acá vemos algunas imágenes, bueno, ya es un tumor muy grande, ¿no? Como para ser visualizado mediante los estudios ecográficos. La tomografía, vemos también acá algunas imágenes del tumor por las flechitas que están señalando, no tiene que ser una tomografía, de hecho, con y sin contraste, ¿no? Para visualizar mejor, y si es multicorte, es lo ideal, ¿no? La ultrasonografía endoscópica, que es un estudio ya invasivo, con la posibilidad de toma de biopsias, y es el gold estándar para el diagnóstico del cáncer de páncreas, nos indica la localización de la lesión, el tamaño de la lesión, y a través del mismo ecoendoscopio, la toma de biopsia con aguja dirigida, como estamos observando aquí en la imagen, ¿no? Tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, si no hay cáncer, pues no hay cáncer, no dudarlo. La colangiopanqueratografía retrógrada endoscópica también es buena, sobre todo para agregar la parte terapéutica cuando el tumor está localizado en la cabeza, ocasionando una estenosis del colédoco distal, y a través de la CEPRE nosotros podemos colocar stents para que por ahí pueda fluir la bilis. Aquí vemos algunas imágenes de cómo a través de la ecoendoscopía, acá está el transductor, vemos la imagen del pequeño tumor que puede haber ahí en el páncreas, y mediante una aguja fina, bien dirigida, pues la toma respectiva de las biopsias del tumor a través de la ecoendoscopía, ¿no?
De hecho, que es un estudio, como les digo, invasivo y a veces pueden haber algunas complicaciones mínimas, generalmente, ¿no? Como la fiebre, reacciones vasovagales, o a veces puede haber algunas complicaciones un poquito más importantes, como lo que es la pancreatitis, ¿no? Ya es muy raro que ocurra la perforación duodenal, pero hay un riesgo. Los diagnósticos de extensión de la enfermedad, pues lo ideal es la tomografía helicoidal, ¿no? Para hacer esto. Lo ideal, pero mm, la más sensible y con mayor especificidad es la laparoscopía. Abrir al paciente pues y ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Una cosa nos puede decir la tomografía o la resonancia, pero de repente en la laparoscopía pues se observa cosas agregadas a lo que ya nos informan los radiólogos, ¿no? La multicorte también es un buen método. Tiene una sensibilidad y especificidad, sobre todo de 90 y 60%, hasta inclusive para ambas muy cercanas al 100%, ¿no? La ecografía también es de mucha ayuda, pero siempre hay que combinarla con otras técnicas para aumentar la especificidad y sensibilidad. La resonancia, en algunos casos, no puede llevarse a cabo, ¿no? En los pacientes que tienen problemas de alergias a sustancias yodadas. Bueno, entonces, en el cáncer de páncreas hay grupos de riesgos y de los cuales siempre hay que hacer algún seguimiento, ¿no? Sobre todo a los familiares de las personas que han tenido ya cáncer de páncreas, ya sean familiares en primero o segundo grado, ¿no? Bueno, como siempre les hablo, los familiares en primer grado solamente son los padres y los hijos y los hermanos no son familiares en primer grado. Siempre considerar la patología que tienen nuestros padres para saber cómo va a ser nuestro futuro clínico. Muy bien. También se puede hacer un diagnóstico molecular del cáncer de páncreas, ¿no? Los marcadores tumorales son muy buenos, pero también hay marcadores biológicos como la biopsia líquida, que se toma una muestra de sangre periférica, y ahí se pueden detectar los productos de las células cancerígenas del páncreas, inclusive antes de que haya un adenocarcinoma, ¿no? Desde los PANIN. PANIN es un término que son neoplasias intraepiteliales pancreáticas, que son lesiones pre-cáncer. Ya se ha dividido inclusive estas lesiones desde el PANIN 1, PANIN 2 y PANIN 3, ¿no? Y esos productos pueden salir a la sangre, ya sean los cuerpos apoptóticos, vesículas intracelulares, extracelulares, y ver ante qué estamos, ¿no? Así como para el cáncer de colon hay una evolución, también igual para el adenocarcinoma de páncreas, pues hay también una progresión, ¿no? De las neoplasias intraepiteliales. Esta es la mucosa, el epitelio, y vean, ¿no? Acá lesiones de PANIN 1, donde ya intervienen algunos genes como el KRAS, que siempre interviene en la parte inicial. PANIN, el 1 también se divide en 1A, 1B, que los patólogos ya saben diferenciar. El PANIN 2, ya que es una lesión algo más avanzada, intervienen también ya otros genes. Y al final el PANIN 3, que es ya casi, bueno, para algunos patólogos ya puede ser un adenocarcinoma, donde ya interviene sobre todo el BRCA1, el BRCA2, esos genes. El adenocarcinoma ductal de páncreas es la neoplasia más frecuente del páncreas, ¿no? Como acá se señala, el KRAS desde un inicio actúa ese KRAS mutado, ¿no? Para la progresión desde las lesiones pre, como los PANIN 1A, B, el 2, el 3, y luego ya el adenocarcinoma ductal de páncreas, ¿no? Y los genes principales que intervienen aquí, ¿no? Como el KRAS, el P16, TP53, el SMAD y los BRCAs. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una imagen histopatológica de lo que es el adenocarcinoma ductal de páncreas, que es el principal cáncer del páncreas, ¿no? Y como todo cáncer, pues tiene cada parte tiene sus funciones, ¿no? Los vasos sanguíneos para irrigarlo mejor, el fibroblastos para darle consistencia al tumor, linfocitos T reguladores que son controladas por las células neoplásicas, las mismas células neoplásicas. Al final, todo este matriz extracelular donde va a estar estructurado por el colágeno nuestro.
cómo las células neoplásicas administran a todas nuestras células que son normales para generar un ambiente adecuado para la progresión de esta enfermedad, como en todos los tumores. Entonces acá hacemos una comparación entre los dos tumores principales del páncreas, tanto el adenocarcinoma ductal pancreático como el papilar intraductal mucinoso, ¿no? ¿Y qué genes intervienen? Por ejemplo, para la neoplasia más frecuente, el ductal, el gen que está implicado casi en el 100% de los casos es el gen Carras, ya sea que lo hayamos heredado o que mediante efectos epigenéticos pues se haya alterado este gen y no esté cumpliendo con sus funciones, ¿no? Pero también intervienen otros genes como el P53, BRCA2, SMAD, etc. Ahora, por la neoplasia mucinosa papilar, pues intervienen estos genes, principalmente el Carras, a diferencia del Carras en el ductal, que es casi en más del 90% de los casos, aquí es alrededor del 50% de los casos, el Carras está implicado. Entonces el Carras, bueno, ya es un gen bastante conocido, ¿no? Es un proto-oncogen que está ubicado en el cromosoma 12, con todas las diversas funciones que tiene, ¿no? Pero aquí en el adenocarcinoma, pues ductal está alterada su función desde un inicio, ¿no? Bueno, les vuelvo a repetir las lesiones Panin, eso tiene que quedar en sus cabezas, porque este es lo previo, y esto puede ser detectado, los Panin, mediante la ecoendoscopía y con la toma de muestras de biopsia. Y también puede ser detectada estas lesiones mediante la biopsia líquida, y ya la realizan en Perú. Entonces, la biología del desarrollo del cáncer de páncreas es un poquito compleja, pero ya todo empieza desde la embriogénesis, ¿no? Como las células ductales, las acinares intervienen en la progresión, en la iniciación y progresión de esta enfermedad, ¿no? Aquí vemos ya algunas muestras de histopatología para reconocer cuál es lo normal, la pancreatitis crónica, ya las lesiones previas como PANIN 1, 2 y 3, ya el adenocarcinoma ductal. Y este gen tiene que ver mucho con la intensidad de la expresión, ¿no? El COX9, que también tiene que ver con otras neoplasias, ¿no? Con cáncer de colon, cáncer gástrico, ¿no? Y es increíble cómo desde las células acinares hasta las células epiteliales, de ahí se puede generar los PANIN. Cómo son células diferentes las epiteliales, sin embargo, a través del Carras mutado puede generar PANIN, o a través de las células acinares, que es otro tipo de células diferente a las epiteliales, y a través del Carras tiene su papel para formar el PANIN. Así son las neoplasias, son terribles, ¿no? Para que esto ocurra, pues siempre se necesita, además de un gen afectado, también una injuria, ¿no? Para dar la velocidad de la progresión, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Los genes, sobre todo implicados, el Carras, el SOX9, ¿no? Y la injuria, ¿no? Todo lo que tiene que ver para la generación de esta patología. Pero hay casos, pues, de acuerdo a la capacidad de nuestra reparación de los genes, pues, a pesar de que puede haber un Carras alterado, mutado, un COX9 también alterado, injuria, se puede avanzar hasta algún tipo de inflamación a nivel de las células acinares, pero no hay progresión. Esto ya depende ya también de otros genes que la persona puede haber heredado a sus padres, ¿no? Es decir, por eso, ¿no? Hay unas personas que fuman, no les pasa nada, y otras que ni fuman, pero son fumadores pasivos y les da cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, próstata, vejiga. Igual, ¿no? Es lo que hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Entonces, estas células cancerígenas que observamos aquí en el medio, pues tienen una capacidad para dar, para generar angiogénesis, la capacidad de metástasis, de invasibilidad a otros órganos, a través ya sea de linfáticos o vasos, venosos sobre todo. Este es un poquito más complejo, pero la matriz de las células tumorales que estamos observando, por ejemplo, aquí, puede estar rodeada inclusive de células normales como células leucocitos, fibroblastos, etcétera, que van a formar todo el tejido neoplásico, no solamente células tumorales, sino un complejo de cualquier cantidad de otras células, como
cómo las células tumorales pueden dominar nuestro sistema inmune y administrar a la diversidad de células que tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Desde cómo una célula normal, ductal, puede ya ahí empezar la iniciación del tumor y esto generar clones parentales, ¿no? Y estos clones parentales, de acuerdo al tipo de subclones que vayan ocurriendo, algunos clones darán metástasis en el pulmón, otros tendrán la capacidad de dar metástasis en el hígado y otros dar también en el hígado, pero dando solo lesiones metastásicas muy localizadas. Aquí vemos, por ejemplo, la clasificación del cáncer pancreático molecular, ¿no? Que ahora se sabe, de acuerdo a los genes implicados que vemos en esta zona, los podemos dividir en escamosos, en los ADEX, los progenitores y los inmunogénicos, ¿no? Y siempre estos datos es importante evaluar en el paciente porque mientras más conozcamos al enemigo, sepamos ante cuál estamos, vamos a saber qué tratamiento dar. Eso se llama precisión diagnóstica y por ende debe de ir de la mano con la terapia. Ya, bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. Acá hay una serie de biomarcadores, como les dije, de la biopsia líquida, una toma de muestra periférica. Aquí vamos a detectar una serie de cuerpos, metabolismos, ADN, autoanticuerpos, células libres, factores de crecimiento, factores de inflamatorios, los exosomas, todo esto, y ver y precisar ante qué tipo de tumor estamos solamente con una toma de muestra periférica de este tumor que está generando todos estos productos para analizarlos a través de la biopsia líquida, ¿no? Por eso la biopsia líquida en cáncer es todo un boom, sobre todo desde el año 2018, perdón, 2016, ya antes ya del 2000, alrededor del 2006 ya se sabía que se podía hacer esos estudios, pero ya del 2016 para adelante y una serie de publicaciones respecto a la biopsia líquida para páncreas. Acá el maestro es el profesor Russo, es un italiano, apellido ruso. Acá vemos, por ejemplo, cómo la biopsia líquida, las células tumorales que la estamos observando acá, pues, pueden generar una serie de productos y esos productos pueden ser analizados a través de una muestra de sangre periférica. Es un estudio un poco caro aquí en Perú, pero muy necesario, ¿no? O sea, nos puede dar índices de la capacidad de metástasis del paciente, de invasibilidad, de capacidad de angiogénesis, de capacidad de modulación de nuestro sistema inmune. Entonces, aquí, de acuerdo al tamaño del gen implicado para el cáncer de colon en los análisis, para cáncer de páncreas en los análisis genéticos, pues el KRAS sigue siendo el principal, pero no olvidarnos de los SMA, del BRCA, del TP53 y de otros genes, ¿no? El tratamiento es de acuerdo al tipo de tumor que estemos mediante la clasificación molecular, clasificación a través de la patología y de diversos marcadores. Mientras más conozcamos, como le digo al enemigo, y precisemos el diagnóstico, como quien dice, de la OMPE llegando casi al 100%, pues vamos a saber qué terapia dar y no estar jugando con las quimioterapias. Eso se llama precisión en medicina, ¿no? Por ejemplo, todos estos tienen cáncer de páncreas y empezamos siempre con un tratamiento empírico, demos estos de quimioterapia, radioterapia, etcétera. No es así, así no se debe hacer. Siempre buscar la empatía y llegar a un perfil molecular de los pacientes y saber ante qué tipo de cáncer estamos, porque eso nos va a ayudar para saber cuáles son, buscando los marcadores pronósticos, ver qué tratamiento darles de acuerdo a cada grupo. Esta capsulita, para hacerlo más didáctico para este grupo, otro tipo de medicina, sí, eso se llama precisión en medicina y darle pues la mejor terapia. Bueno, claro que con esto hasta ahora no se ha logrado una sobrevida ganada más de 6 a 8 meses con las mejores drogas que tenemos hasta ahora para cáncer de páncreas, ¿no? Pero esta misma precisión en medicina oncológica también se hace para el cáncer gástrico, cáncer de hepático, cáncer de colon, ¿no? Separarlos en grupos diversos para saber cuál es la terapia ideal y precisa para cada uno de ellos. O sea, individualizar y tratamiento personalizado. No olvidarse de eso. Bueno, la historia natural, lamentablemente a los 5 años, la sobrevida pues es menos del 5%, ¿no?
Imagínense ya para el estadio 4. En estadio se separa esta patología, estadio 1, 2, 3 y 4, que es muy parecido para todos los tumores que existen, ¿no? Pero ya en un estadio 4, la sobrevida a los 6 meses ya es algo extremadamente lograr a conseguir. La gran mayoría de pacientes, al menos en Perú, menos del 3% sobreviven a los 5 años. Este es un cáncer lamentablemente con una alta mortalidad, ¿no? Hay una serie de tratamientos quirúrgicos, el Whipple, etcétera, 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 que son muy agresivos, pero la verdad que la sobrevida en Perú, donde ha mejorado a través de esta terapia quirúrgica, solo es en un hospital nada más, en el Río Bagliati, en la unidad de hígado, vías biliares y páncreas. Es el único lugar donde el equipo es comandado por un doctor Targarona, Modena. Son los únicos que han aumentado las tasas de sobrevida en estos pacientes. Tan igual como la terapia biológica en unos 6 a 8 meses. Aquí vemos las diversas terapias que se dan, sumamente agresivas, pero no más, ¿no? Hay una serie de inhibidores de factor de crecimiento epidérmico, como inhibidores de crecimiento endotelial vascular, que pueden ayudar en la sobrevida, pero de 3 a 6 meses aproximadamente, ¿no? Como estamos viendo ahí, el tuximab y el bevacizumab, ¿no? Que es lo que hay en el mercado, pero miren, aumentan en 6.2 meses, ¿no?, la sobrevida en los pacientes. Por eso valoremos siempre cada momento de nuestras vidas, ¿no? Bueno, acá también vemos una serie de terapias que se están probando en estudios clínicos de investigación para ver qué puede ayudar, ¿no? Todavía están por evaluarse, pero hay muy poco hasta ahora. Gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Vámonos al tema de cáncer de hígado hepático. No me carga el creo. Vamos ahora al segundo tema de la tarde, que está dentro de la primera clase, que es el cáncer hepático, un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el tumor maligno más frecuente. Hay otros tumores también en el hígado, como es el hepatocolangiocarcinoma y el colangiocarcinoma, que están dentro de los 3 principales. Todo ahora nos vamos a basar en lo que es el hepatocarcinoma, que es el tema de la clase, ¿no? Que es uno de los tumores más importantes por su frecuencia y mortalidad asociada. Es el tumor más frecuente del hígado, más del 90% de las causas, de los casos. Es la sexta neoplasia más frecuente y la cuarta causa de muerte por cáncer. Si es como incidencia, está en sexto lugar, pero como mortalidad está en el cuarto lugar. O sea, es otro de los cánceres que también tiene una alta mortalidad. Aquí vemos la tasa de incidencia en el Perú, es alrededor del 6.4, está entre la incidencia del cáncer de colon y el cáncer de páncreas. Su etiología es diversa, ¿no? Muy relacionado al virus de la hepatitis B, el C, a la ingestión crónica de alcohol, a las aflatoxinas, al hígado graso no alcohólico, ¿no?, al hígado graso metabólico, que es una terminología que recién estamos usando, ¿no? Hasta ahora para la prevención, por ejemplo, lo que nos ayude la vacuna para el virus de la hepatitis B. Espero que todos ustedes ya estén vacunados contra ese virus, ¿no?, y han tenido ya las 3 dosis respectivas, ¿no? En cuanto a las características clínicas, bueno, son inespecíficas, ¿no? Generalmente hay un fondo de una cirrosis hepática, pero no necesariamente para el desarrollo de esta enfermedad. Hay dolor también en el cuadrante superior derecho, anorexia, malestar general, debilidad, náuseas, vómitos, a veces melenas, hematemesis por la hepatopatía crónica que tienen de fondo, ¿no? Ahora hay que ver cuáles son los pacientes que están en riesgo para carcinoma hepatocelular, ¿no? Y que pueden ser susceptibles a cribado, ¿no? Todos aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, ya sea un Child, PUA o B, los que tienen cirrosis hepática,
inclusive los que ya han sido trasplantados, los que tienen hepatitis crónica, ya sea por el virus B o por el virus C de la hepatitis, ¿no? Siempre y cuando tengan un nivel de fibrosis ahora se sabe, de F2 para adelante. Las Fs usamos para catalogar el nivel de fibrosis en los pacientes con hepatopatía, ¿no? F0 es un hígado normal y un F4 ya es una cirrosis. Esto a través del FibroScan, que es la elastografía. En los estudios de ecografía, que es generalmente con lo que se hace el cribado, pues podemos ver una lesión ocupante de espacio a nivel hepático, un paciente que puede ser ya cirrótico o de repente con una hepatopatía crónica, ¿no? El cribado de la ecografía es de que nos va a presentar dos tipos de lesiones. Si tiene menos de 1 centímetro la lesión, repetir la ecografía en 3 meses y así, ¿no? Pero si es una lesión de más de 1 centímetro, pues ya hay que hacer uso de otras técnicas de imagen, que puede ser la tomografía o la resonancia magnética, ¿no? Ya se corrobora estas lesiones, pues lo ideal es pedir una biopsia, ¿no? Para ver si estamos ante un hepatocarcinoma, ¿no? Aquí vemos una lesión, por ejemplo, también, ya, este es un estudio de tomografía trifásica con las fases arterial y la fase venosa, ¿no? La fase arterial, vean cómo se llena el contraste, y en la fase venosa como que hay una succión del contraste, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ya es un hepatocarcinoma, ¿no? Igual que para todos los cánceres, la clasificación molecular va a ser pues sumamente importante para entender ante qué estamos, ¿no? Hay dos subgrupos, el hepatocarcinoma proliferativo y el hepatocarcinoma no proliferativo. El proliferativo, de hecho, es el que tiene peor pronóstico, como estamos observando aquí, ¿no? Y el no proliferativo tiene mejor pronóstico y tiene mucha relación en el antecedente de la esteatohepatitis. Y de acuerdo al tipo de neoplasia que estemos observando, vamos a ver también qué genes están implicados, en qué sexo es más frecuente. Y esto nuevamente se llama precisión en oncología, ¿no? Determinar ante qué estamos, porque probablemente si encontramos un G1 o G2 o G3, va a ser tumores con una pobre diferenciación y de peor pronóstico. Y si encontramos tumores G4, G5 o G6, van a tener mejor pronóstico y mayor sobrevida. Como les dije, que los que tienen mejor pronóstico están relacionados mucho a la esteatohepatitis, ¿no? Igual, ¿no? Acá está el pool de todos los hepatocarcinomas. Igual hay que ver ante qué tipo de hepatocarcinoma, qué tipo de hepatocarcinoma tiene nuestro paciente, y de acuerdo a eso agruparlo y darle la droga o tratamiento respectivo después de la precisión diagnóstica, para darle también la terapéutica precisa personalizada. Esto es igual en todos los tumores, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos el BCLC, que es una manera, es un consenso de Barcelona, cuál va a ser nuestro manejo en los pacientes con hepatocarcinoma, los cuales los separamos en un grupo de un estadio 0 con una lesión menos de 2 centímetros, un estadio A, un estadio temprano A, un intermedio B, un avanzado C y a un estadio terminal D, ¿no? Y de acuerdo al estadio, darle el tratamiento respectivo, ya sea candidato a un trasplante, a una ablación, a una resección, o tal vez ya un tratamiento ya sistémico, ¿no? Con drogas, con tratamiento, terapia biológica, o tal vez darle un tratamiento de mantenimiento solamente de sostén, ¿no? Porque la sobrevida de este grupo de pacientes, del grupo D, es generalmente 3 meses o menos. Y el Child-Pugh, la evaluación de Child-Pugh de los pacientes también es importante, ¿no? Un Child-Pugh pues va a tener mayor sobrevida de acuerdo al BCLC, ¿no? A esta clasificación que hemos visto en la imagen anterior. Y siempre también saber el grado de estado de conciencia o de automanejo del paciente, ¿no? Un grado C, este se llama ECOG, ¿ya? No olvidarse el ECOG, ¿no? Si el paciente está en un grado C completamente activo, sin ninguna restricción, es un grado A, ¿no? 0, perdón, ¿no? Pero conforme va avanzando el grado de estado del paciente, pues, un paciente de repente que ya no es capaz de ver sus necesidades básicas, no es capaz de cuidarse de sí mismo, o al final ya es un paciente que de repente está en coma, ¿no? Esto también
es bastante importante para ver qué manejo vamos a hacer de nuestro paciente. Esta es la clasificación de Child-Pugh, no olvidarse de la función hepática, ¿no? Que se divide en un estadio A, un B o un C. Un C ya es algo más avanzado y un A es algo inicial, ¿no? De acuerdo al puntaje, también basarnos en esto para ver cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes con hepatocarcinoma. Hay una serie de drogas, pero las que están comercialmente en el Perú sigue siendo el sorafenib y el ramucirumab, las que hay en el Perú, ¿no? Que lamentablemente pues aumentan nuestra sobrevida, en el mejor de los casos, 3 a 6 meses, o sea, no es mucho, ¿ya? Y aquí un repaso de cómo es la estructura del hígado y cómo es que se genera el hepatocarcinoma, ¿no? Este es fácil verlo, la vena central, la tríada portal, en el ácido hepático, ¿no? Pero este ácido hepático hay que también observarlo de 3 modos, ¿no? El lóbulo clásico con su vena central, el lóbulo portal donde los extremos es la vena central y el lóbulo acinoso donde la vena central es la parte periférica hacia los polos, ¿no? Es la manera como tenemos que observar el hígado. Parece medio complejo, pero bueno, no es así. Y de acuerdo a la zona que estamos viendo, en la estructura histopatológica vamos a ver zonas, ¿no? Son una zona mejor irrigada, una menos irrigada y una peor irrigada, que es la que está cerca a la vena central. Y de acuerdo a estas zonas, pues vamos a ver dónde se va a desarrollar el hepatocarcinoma, ¿no? Aquí vemos las estructuras de lo que son los mismos hepatocitos, los mismos sinusoides hepáticos, donde van a ir la irrigación sanguínea a través de sinusoides. Aquí lo que tenemos siempre que conocer, este canal. ¿Qué pasa con el canal de Hering? El canal de Hering es una estructura de células donde las células progenitoras van a decidir si ser hepatocitos o ser colangioncitos, ¿ya? Y aquí es la zona donde se va a generar el hepatocarcinoma, por los diversos causas, alcohol, etcétera, virus, aflatoxinas, la obesidad, desde el sobrepeso, la obesidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Esta es la célula progenitora del hepatocito, está en el canal de Hering, esto va a generar el hepatocito, como les dije, o el colangioncito, ¿no? Pero miren, qué de loco es el hepatocarcinoma, que a través de un hepatocito, claro, va a generarse el hepatocarcinoma, ¿no? Pero a través de este hepatocito también, que puede estar ya maduro, puede generar unas células especiales parecidas a las células de los colangioncitos y otras generar colangiocarcinoma. Pues esto es sumamente interesante porque es increíble, ¿no? Por eso no hay un tratamiento del cáncer, porque no se logra entender cómo una célula puede virar de ser una célula madura a otra célula, a otro tipo de célula, ¿no? Como los hepatocitos, ¿no? Y de lo que les hablaba de la biopsia líquida, ¿no? Esta imagen, ¿no? De los productos de las células cancerígenas que tienen desde su ADN, microRNA, diversas proteínas de superficie o citosólicas, y a través pues, de estas microvesículas ir al torrente sanguíneo, a través también de exosomas ir al torrente sanguíneo, a través de cuerpos apoptóticos ir al corriente sanguíneo, con una serie de información genética para saber ante qué tipo de tumor estamos y dar esa clasificación molecular a través de la biopsia líquida. Es lo mismo, ¿ya? No olvidarnos esto porque esto ya se tiene que dominar en la fisiopatología de la patología oncológica. Y algunos datos aquí les pongo para que los que les guste leer más sobre las microvesículas extracelulares, los productos de las células oncológicas, se puede investigar, leer más al respecto. Y es para todas las enfermedades, hasta para la diabetes, imagínense, ¿no? Y acá a mí en toda la serie de genes que se pueden analizar a través de la evolución del hepatocarcinoma de los previos al hepatocarcinoma. ¿Qué genes están implicados en el NASH? ¿No? O sea, la esteatohepatitis no alcohólica, en el hígado graso alcohólico, en la fibrosis, y para algunos virus también qué relación tienen algunos tipos de genes o microRNAs, igual para el colangiocarcinoma. Y todo esto se puede estudiar a nivel de la sangre, ¿no?
Bien, ahora nos vamos al último tema de la tarde, sobre las hepatitis agudas y crónicas. No son hepatitis virales agudas ni hepatitis viral crónica, es hepatitis aguda y crónica, ¿no? Esta es, bueno, una imagen de un hígado sano, pero ¿qué va a ocurrir en ese hígado sano? Pueden ocurrir todos los siguientes pasos previos, ¿no? Una hepatitis aguda, esta hepatitis aguda genera una hepatitis crónica, cuando ya las transaminasas más de 6 meses están elevadas, y esto una cirrosis hepática en algunos grupos susceptibles de pacientes con hepatitis crónica, y en algunas personas que tienen cirrosis hepática o que tienen hepatitis crónica, generar un carcinoma hepatocelular, ¿no? Es la historia natural, pero se puede saltar algunos pasos, ¿no? Respecto a la generación del hepatocarcinoma. Entonces, no olvidarnos de esta terminología, ¿no? Del F1, F0, F1, F2, F3, F4, mediante la elastografía, que es el FibroScan. Es un estudio muy parecido a la ecografía y nos dice el grado de fibrosis que puede tener el paciente, ¿no? Ya un F4, no olviden que ya es una cirrosis. Desde este paso para atrás, ya no hay vuelta. Ya es un punto sin retorno, la F4. Hay algunas publicaciones que dicen que la cirrosis sí se puede curar, etcétera, 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 pero no hay consensos de eso, son publicaciones puntuales. Ojalá fuese así algún día. Miren, un hígado que no está muy maltratado, sin embargo, ya hay la formación de un hepatocarcinoma. No se necesita que haya cirrosis para necesariamente ya generar un hepatocarcinoma, ¿no? Dentro de las hepatitis agudas, pues las principales causas de hepatitis aguda es la hepatitis alcohólica, cuyo manejo es con corticoides. Los virus A, B, C, D también puede generar las hepatitis agudas, pero algunas pueden ir a la cronicidad, como es el B y el C. Algunas drogas, sobre todo para la diabetes, pueden generar también hepatitis agudas. La manita Z, bueno, son unos tipos de hongos que a veces son muy parecidos a los comestibles, no puede confundirse y generar hepatitis agudas, igual las aflatoxinas, ¿no? Y aparte de generar una hepatitis aguda, esto puede llevar a la cronicidad y de ahí al hepatocarcinoma, ¿no? ¿Dónde están las aflatoxinas? Generalmente en esos frutos que se han deshidratado, ¿no? Como las pasas, las ciruelas, en esas zonas arrugaditas, ahí es donde pueden encontrarse las aflatoxinas. Por eso hay que tener mucho cuidado con el consumo de pasas, ciruelas secas, ¿no? El alcohol. Bueno, el alcohol, de hecho, ¿no? Por su metabolismo puede generar una hepatopatía aguda, ¿no? Como ya ustedes saben, ¿no? Con cierta susceptibilidad más en la mujer que en el varón, ¿no? A través de las enzimas que contienen, ¿no? Aquí está el gran problema, si es el consumo del metanol, que ustedes habrán escuchado, ¿no? Que un grupo de personas tomaron metanol, se murieron de las 10 que tomaron 9. Es así, porque el metanol genera formaldehído, que es el ácido fórmico, y este es altamente hepatotóxico. En cambio, el etanol genera el acetaldehído, que genera dolor de cabeza, náusea, todas las molestias que ustedes sienten al día siguiente, ¿no? Entonces, este consumo de alcohol crónico va a generar una esteatosis, ¿no? Esto se resuelve generalmente en la mayoría de los casos, pero un grupo de personas que siguen con la ingestión de alcohol van a generar la fibrosis del grado 0, 1, 2, 3, 4, que ya la cirrosis, de ahí ya el desarrollo en un pequeño grupo del hepatocarcinoma solo por el alcohol. Pero estos virus también tienen mucha relación con la hepatopatía, ¿no? No olvidemos que los de transmisión entérica son el AL, lee que en las gestantes, pues casi un 20% tienen una mortalidad, ¿no? Los de transmisión parenteral, que son el B, el C y el D, siempre y cuando el paciente tenga también el virus D. Otros virus que son el B. Hay diversos virus que pueden ocasionar también hepatitis, ¿no? Acá tenemos la manita Z, bueno, que se parece mucho, ¿no? A los honguitos que uno puede consumir no sé, en alguna pizzería, pero ¿qué tal si nos toca uno de estos, ¿no? Esto ha sucedido en algunos países desarrollados de Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y con toda la toxicidad respectiva, ¿no? Acá tenemos ya las aflatoxinas, que como les dije son altamente cancerígenas, ¿no? Por el daño al inicio agudo, después crónico y la generación de la fibrosis, ¿no? El virus de la hepatitis B, pues es el virus que ahorita más relacionado está con la hepatitis, con el hepatocarcinoma, a diferencia del C, puesto que en el C ya era unos años, una década, un poco más,
Ya hay un tratamiento curativo de la hepatitis C, más no hay de la hepatitis B. Estos son los hongos que generan las aflatoxinas, los aspergillus. No hay que confundir eso de la manita con los aspergillus, totalmente diferentes ya a nivel microscópico estos tipos de hongos. ¿Ven? También el maíz que uno guarda, ¿no? Ese es el caldo de cultivo justamente para las aflatoxinas, ¿no? Algunos frutos secos también, ¿no? El maní, las castañas, también ahí se pueden generar las aflatoxinas, ¿no? Ese honguito, los aspergillus. No nos olvidemos de esta droga, el paracetamol, que también genera una hepatopatía aguda, ¿no? Y es una causa importante de suicidio en los países desarrollados, como Estados Unidos, ¿no? El paracetamol, ¿no? 40 tablitas de paracetamol, que sería más o menos 20 gramos, ya podría ser letal para la persona, ¿no? Pero bueno, hay el antídoto, ¿no? La N-acetilcisteína, ¿no? En la cual en la evaluación de los pacientes, que también ha sucedido aquí en Arequipa, pues hay estadios de la ingestión y del daño clínico que puede haber en el paciente, y de acuerdo a esto es el manejo, ¿no? Con la N-acetilcisteína a nivel endovenoso, felizmente, ¿no? Eh, Siempre cuando ha habido este antecedente de intoxicación aguda por paracetamol, el paciente lo va a decir o la familia va a encontrar las tabletas, ¿no? Pero este es el antídoto, ¿no? No se olviden del paracetamol, la N-acetilcisteína. También el carbón activado va a ayudar en algo para que no se absorba del todo el paracetamol que ya está en el tubo digestivo. Pero hay una serie de fármacos analgésicos, antituberculosos, antibióticos, antifúngicos, etcétera, que pueden generar, que son drogas también hepatotóxicas y que pueden generar daño agudo o crónico en los pacientes. Ahora vámonos al tema de las hepatitis crónicas. Como les dije en un inicio, ¿no? Si hay una persistencia de una lesión de 6 o más meses en el hígado, ya estamos ante una hepatitis crónica, ¿no? ¿Y esto cómo lo medimos? A través de puede ser de una biopsia, pero ya es muy invasivo, pero puede ser a nivel de las transaminasas, TGO y la TGP. Y lo que tiene más relación con esto, pues de hecho, la hepatitis B actualmente, y un poco menos ya la C, por el tratamiento que ya hay en ellos, ¿no? Entonces aquí no se olviden, ¿no? Que el virus de la hepatitis B es un virus ADN y el hepatitis C es un virus RNA, ¿no? Un virus ADN es más fácil crear una vacuna, pero un virus de la hepatitis C es muy difícil crear, un virus RNA es muy difícil crear una vacuna, no hay vacuna hasta ahora para la hepatitis C, pero es más fácil generar un tratamiento curativo, a diferencia de los virus ADN. Los enólicos, el alcohol es otra causa también de la hepatitis crónica, ¿no? El alcohol, cualquier sea la bebida alcohólica, la etiqueta azul igual va a hacer daño, ¿no? La autoinmunidad también es otro generador de hepatitis crónica, ¿no? Las más importantes tenemos la hepatitis autoinmune, muy relacionada también al lupus, a lupus sistémico. Y la otra entidad de autoinmunidad para el hígado son las colangitis biliar primaria, antes llamada cirrosis biliar primaria. Hay otras enfermedades también metabólicas relacionadas a la hepatopatía crónica, como la enfermedad de Wilson, las hemocromatosis, ¿no? No olvidarse que la enfermedad de Wilson está relacionada al metabolismo del cobre, ¿no? Los anillos de Kaiser-Fleischer en los exámenes de los pacientes, ¿no? La hemocromatosis, que tiene que ver más con el fierro. El hígado graso también relacionado a lo que es la hepatopatía crónica, ¿no? Lo ideal es pues tener de 20 a 24 un índice de masa corporal, pero ya cuando hay sobrepeso de 25 a 29, o ya peor aún si es más de 30, ¿no? Ya la obesidad ya pues es un factor de riesgo para el hígado graso no alcohólico, ¿no? Y como estamos viendo acá, NAF, por sus siglas en inglés, ¿no? Como es una causa desde un hígado saludable, un hígado graso, una hepatitis no alcohólica, una cirrosis, de ahí la generación del hepatocarcinoma. Pero no olvidarse que cuando, digamos, un paciente ya tiene NASH, puede ya generar un hepatocarcinoma sin necesidad de que haya pasado por cirrosis. Muy bien. Ahora sí vamos a la parte de las preguntas.
A ver, si hubiesen algunas preguntas para los tres temas de hoy día. Sí, es la ecoendoscopía, el tamizaje para los pacientes que están en algún grupo de riesgo, ¿no? Un familiar en primer o segundo grado de cáncer de páncreas, los pacientes que son alcohólicos, los diabéticos, los obesos, hay que hacer un tamizaje. De todos modos, lo ideal es hacer con la ecoendoscopía, porque mediante la ecoendoscopía vamos a localizar inclusive lesiones precursoras del cáncer de páncreas, como son los PANIN que les he nombrado, ¿no? PANIN 1A, 1B, 2, el 3, se puede localizar. Y como son lesiones precancerígenas, se da el tratamiento respectivo, de acuerdo a la localización que tenga en el páncreas, y prácticamente es curativo, porque no ha habido el desarrollo del adenocarcinoma. La mortalidad es alta desde que ya empiece el adenocarcinoma, muy independiente del tamaño que tuviese la lesión. O sea, sí se ha avanzado bastante en la detección de los PANIM mediante endoscopía. Pero también no nos olvidemos de la biopsia líquida, ¿no? Una sola muestra de sangre periférica, ver los productos de los PANIN 1, 2 o 3, o si es un adenocarcinoma, ver los productos, ¿no? Ya nos ayuda. Pero ya eso es ya para personas que tienen seguros, ¿no? Oncológicos, que se pueden hacer la biopsia líquida, porque son estudios muy caros las biopsias líquidas. Sí se avanza en eso, en la detección de lo previo al adenocarcinoma. Y ahí la cura, es tratamiento curativo. Aquí en Arequipa, inclusive, hay una doctora muy buena, Yamilia Ito, que hace endoscopía, ecoendoscopía, y ella ha detectado lesiones mediante ese estudio en la cola, en el cuerpo, y ha recibido tratamientos curativos de estos pacientes. Es increíble. Pero se queda ese examen. Si hay el antecedente de un familiar en primer grado, debe ser de los 18, 20 años de edad, la ecoendoscopía. Si no hay ningún antecedente, lamentablemente en Perú no hay ningún programa del cáncer de páncreas, a diferencia del cáncer de colon, ¿no? Que a partir de los 45 años una colonoscopia, todos, cáncer gástrico, una ecografía a partir de los 40 años de edad, pero para cáncer de páncreas no hay ningún programa. Pero si hay familiares en primer grado, sobre todo la ecoendoscopia se puede realizar a partir de los 18, 20 años de edad. La biopsia líquida también a partir de esa edad. Ustedes. Ahí, pero y es necesario hacer un screening en pacientes con hepatitis para adenocarcinoma. Sí, todos los pacientes que tienen virus B y C les hace un tamizaje ecográfico en busca de LOES. LOES es lesión ocupante de espacio en la visión ecográfica. A todos los pacientes, ¿no? Y como ahí tienen una imagen, buscar imágenes e indicar qué tamaño tienen, ¿no? Si tienen menos de 1 centímetro, se hace un seguimiento cada 3, 6 meses, ¿no? El problema es en las imágenes que tienen más de 1 centímetro, ¿no? Que inclusive hay que pedir otros exámenes imagenológicos como resonancia, tomografía, para individualizar cada caso, ¿no? Y si es muy necesario ya la toma de biopsias de esas lesiones, ¿no? A través de aguja fina, guiada por tomografía o por ecografía, que es lo que más hacemos aquí en Arequipa. Lo bueno es que para los que tienen hepatitis C, pues ya hay tratamiento curativo, ¿no? El tratamiento, si uno lo compra en Chile, Argentina, Bolivia, está alrededor de unos 1.200 dólares, más o menos. Pero aquí en Perú es bien caro el tratamiento para la hepatitis C. Cuesta 40, 50.000 soles. Y es curativo. Para la hepatitis C, B no hay tratamiento para la B. Solamente disminuir la carga viral. Y al disminuir la carga viral, disminuimos también la progresión de la enfermedad. Muy bien, entonces nos estamos viendo el día del examen para las preguntas.
Cuídense mucho y suerte a todos. Nos vemos.